Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro podcast, Educar para la Dignidad, retos y horizontes de los derechos humanos en Colombia. Somos Nancy, Marta, Rocío y Joana. Hoy queremos reflexionar de manera crítica y dialogada sobre cómo se está enseñando la educación en derechos humanos en Colombia, a partir del artículo de Valencia y Aravena 2022. Nuestro propósito es analizar qué políticas educativas se necesitan, qué problemas enfrentamos en las escuelas y cómo las pedagogías críticas pueden ayudarnos a responder estos retos. Y lo haremos situándonos en el contexto colombiano, donde la escuela no solo enseña conocimientos, sino que debe responder a realidades sociales atravesadas por la inequidad, la violencia y la necesidad de construir paz. Exacto, porque como educadoras en formación, nuestro interés es ir más allá de repetir conceptos. Queremos pensar estrategias pedagógicas y herramientas didácticas que realmente fortalezcan el respeto a la dignidad humana dentro del aula. Bueno, después de esta pequeña introducción, entremos en materia con nuestra primera pregunta. ¿Qué políticas educativas deberían implementarse? ¿Qué opinas, Marta? Yo pienso que deberían inspirarse en los pilares de la UNESCO, aprender a conocer, a hacer, a convivir y a hacer, así como nos lo propone Delors en 1996, pero como lo dice en Valencia y Aravena en el 2022. En Colombia, muchas veces esas políticas se quedan en los documentos y no llegan al aula. ¿Cuál es tu opinión, Rocío? Sí, yo añadiría que más que crear nuevas normas, lo que necesitamos es hacer cumplir las existentes. El artículo señala que la brecha entre lo normativo y la práctica es enorme. Por eso podemos preguntarnos, ¿de qué sirve tener leyes si en la escuela solo se quedan como un requisito formal? Y quisiéramos conocer tu opinión, Joana. Bueno, chicas, ahí discrepo un poco con ustedes, porque sí necesitamos nuevas formas de política educativa, pero deben estar acompañadas de formación docente. Sin capacitación, los maestros no pueden traducir esos lineamientos en experiencias significativas. Aprecio mucho lo que nos acaban de contar, pero ahora quiero hacer otra pregunta. Sigamos con la relación entre educación y los derechos humanos. Bueno, para mí es inseparable. La educación es un derecho y a la vez una herramienta para garantizar otros. Como dice Valencia y Aravena en el 2022, sin educación de calidad no se puede hablar de equidad ni de ciudadanía plena. Totalmente de acuerdo, aunque creo que en Colombia aún predomina una visión reduccionista. Se piensa que educar en derechos humanos es dar una clase sobre normas o constitución, pero Freire en 1970 nos recuerda que la educación debe ser problematizadora o memorística. Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, Marta. El artículo también nos reta a pensar en una educación que no solo hable de derechos, sino que los viva en la práctica diaria de la escuela. Muy valiosas sus opiniones. Pero tengo otra pregunta. ¿Cómo se está enseñando actualmente este tema en las instituciones educativas? Rocío, cuéntanos tu apreciación. Bueno, considero que de forma desigual. Valencia y Aravena en el 2022 muestran que en algunos colegios se reduce a fechas conmemorativas o talleres aislados. Eso no genera transformaciones reales en la convivencia escolar. ¿Y cómo lo percibes tú, Marta? Pues mira, Nancy, muchas veces los docentes lo ven como un trámite administrativo más, no como un proceso pedagógico. Eso es un vacío que nos deja el sentido de la enseñanza. Y Joana, ¿cuál es tu opinión? Bueno, aunque también es cierto que existen experiencias comunitarias valiosas, donde en realidad se vincula la memoria histórica y el trabajo es con las familias. Creo que la falta visibilizar y replicar estas prácticas. Bueno, y acá como todas somos docentes, quiero conocer su opinión sobre las principales problemáticas frecuentes en el aula. Bueno, yo empezaría diciendo que la violencia escolar y la discriminación siguen siendo preocupantes. El artículo lo deja claro, hay exclusión hacia las poblaciones vulnerables. Por mi parte también la brecha rural urbana es uno de los grandes problemas. La inequidad en recursos hace que hablar de derechos humanos sea casi imposible en algunos contextos. Bueno, yo pondría el foco en la falta de formación docente. Si nosotros como maestros no contamos con herramientas pedagógicas en derechos humanos, difícilmente podremos guiar procesos transformadores. Es verdad, todo lo que ustedes dicen es real,
Pero finalmente quiero que hablemos sobre cómo podemos gestionar estos retos a la luz de la pedagogía crítica. Rocío, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primero, rompiendo con la idea de que la educación en derechos humanos es un trámite. Freire, en 1970, insiste en que hay que formar sujetos críticos, que lean el mundo y no solo la palabra. ¿Y cuál es tu aporte, Marta? Y eso implica un cambio en el rol del docente de transmisor de contenidos a mediador de diálogo, un facilitador que impulse la construcción colectiva de saberes. ¿Cómo lo harías tú, Joana? Yo me sumaría a estas dos opiniones, pero también diría que es fundamental vincular los derechos humanos a proyectos comunitarios. Memoria histórica y construcción de paz, como plantea Valencia y Aravena en el 2022. Solo así se convierten en experiencias vividas, no solo en conceptos abstractos. Sobre estrategias pedagógicas podríamos revisar algunas también para propender el aprendizaje, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, los debates guiados, el análisis de casos reales de la vida comunitaria. También podemos incluir la investigación-acción, porque permite a los estudiantes ser protagonistas del cambio, no solo receptores de contenidos. Otra herramienta educativa muy útil, yo diría que también son los recursos digitales, como los podcasts, videos e infografías que motivan a los estudiantes a aprender activamente. Y yo podría aportar que no nos olvidemos de las dramatizaciones, talleres de mediación de conflictos y actividades creativas que acerquen los derechos humanos a la vida cotidiana. Muy interesante todas sus apreciaciones, pero para cerrar, hoy vimos que la educación en derechos humanos en Colombia tiene avances, pero también retos enormes. Claro que sí, coincidimos en que las políticas existen, pero su aplicación en la práctica es débil. Las pedagogías críticas nos ofrecen un camino para transformar la escuela en un espacio de diálogo, respeto y participación. Claro que sí, y como educadoras, nuestro compromiso es impulsar estrategias y herramientas que hagan de los derechos humanos una experiencia viva dentro de las aulas. Bueno, y así cerramos el día de hoy nuestro podcast. Gracias por escucharnos en Educar para la Dignidad.